El día de hoy, 13 de noviembre, vamos a realizar la tercera webconferencia de nuestro curso de Administración y Control de Obras y Construcciones. En esta sesión vamos a abordar los temas finales de nuestro curso, dando cumplimiento así a las 3 webconferencias que se deben desarrollar en cada periodo. Adicionalmente, debo indicarles que por favor estén pendientes del desarrollo de la CIPA H Mediador, la última. Esta muy probablemente estará siendo programada a final de mes para que podamos hacer esa interacción y esa dinámica que nos propone la universidad para poder generar este encuentro de CIPAs de H Mediador. Antes de comenzar como tal con el desarrollo de esta actividad, quiero recordarles la importancia de revisar la agenda de nuestro curso. Estamos en este momento en el desarrollo de la tarea número 3 de la construcción del presupuesto de obra y los elementos. Esta tarea, como saben, inició el pasado 14 de octubre y tiene fecha de finalización el 24 de noviembre. Eso quiere decir que aún tenemos 11 días para la entrega de la actividad. Es muy importante recordar que la metodología de este curso nos dice que es de tipo colaborativo, por lo tanto todavía tienen tiempo para hacer tanto sus aportes individuales en el foro como el desarrollo del ejercicio colaborativo que, como saben, consiste en desarrollar el presupuesto de obra que se encuentra como un documento anexo en el entorno donde tenemos la guía. Igualmente, en el anexo está toda la explicación del proyecto. Es el proyecto que vamos o que hemos iniciado a construir desde la fase número 2 de nuestro curso y que vamos a terminar ya en esta fase final, en la fase número 4, en la tarea número 4. Entonces es importante que tengan en cuenta el uso de la plantilla que se sugiere como anexo, que revisen correctamente los recursos que se están presentando para el desarrollo como tal del curso, que puedan organizar correctamente sus tiempos y que evidencien esas reuniones o esos encuentros colaborativos para el desarrollo de esta actividad y la actividad final que vamos a abordar en esta última webconferencia. Entonces, voy a permitirme iniciar con el desarrollo de la temática que vamos a abordar en esta sesión. Me permito entonces compartir la pantalla para que revisemos el ejercicio de esta sesión. Les recuerdo también que todas estas sesiones están siendo grabadas y van a ser alojadas en el foro de nuestro curso y en el canal que tenemos de Teams. Entonces es importante que revisen esa información si por algún motivo no pueden ingresar a estas sesiones, para que por favor no se queden atrasados con ese tema. Entonces, como les había indicado al inicio de esta sesión, la intención es abordar nuestra tarea 4, nuestra tarea que corresponde al momento final del curso, que se denomina planificación y control en gestión de obras, como herramienta fundamental para la ejecución exitosa del proyecto de construcción. Entonces, en ese orden de ideas, como sabemos, y si de pronto ya hemos hecho una revisión previa del sílabus del curso o tal vez de la guía, vamos a revisar esa herramienta que nos va a permitir como tal ese éxito en el proyecto de construcción, en ese proyecto que tenemos como un trabajo hipotético y que hemos empezado a desarrollar. En esta tarea nos vamos a enfocar como tal en la construcción del diagrama de Gantt y vamos a entender también un poco dos roles muy importantes que son el rol del supervisor y el rol del interventor de obra. Estas herramientas nos permiten como tal construir con eficiencia, control y calidad. Así, entonces vamos a ver la importancia de planificar y controlar una obra de construcción. Entonces, hay que pensar que todo proyecto de construcción requiere de una planificación que sea rigurosa, que nos permita coordinar como tal los recursos, los tiempos, los costos, todo eso de una forma eficiente.
Dentro de la bibliografía o las referencias bibliográficas que nos sugiere nuestro curso, encontramos a Guevara y a Quirós, que nos dice que la programación y el control son los mecanismos esenciales para garantizar como tal la correcta ejecución de las obras civiles, esto evitando los retrasos, los desperdicios y los sobrecostos. Hay que entender y recordar que planificar y controlar es anticiparse a los problemas y asegurar como tal la ejecución dentro de plazos y presupuestos. Entonces, dentro de este ejercicio, como lo hemos evidenciado en las tareas anteriores, se anexa como tal una plantilla. Nosotros en este momento estamos desarrollando la plantilla de presupuesto, que a su vez es la continuidad de las plantillas del análisis de precios unitarios. Para esta fase número 4, continuando con la lógica del proyecto de construcción que estamos desarrollando, vamos a generar en esa plantilla de Excel un diagrama de Gantt. Eso lo vamos a explicar más adelantico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico de la construcción de la vivienda, de cualquier vivienda. Entonces, primero vamos a imaginar que vamos a construir una vivienda. Entonces, elaboramos un presupuesto para determinar como tal el costo total de materiales y mano de obra. Después de ello, vamos a hacer una programación donde vamos a estimar cuánto tiempo tardará cada una de las etapas constructivas. Y finalmente, podríamos entonces aplicar esos mecanismos de control y de verificación, de manera tal que esas actividades puedan ejecutarse de una manera correcta. Entonces, recordemos que dentro de la lógica del desarrollo del presupuesto de obra, iniciábamos con ese ejercicio de cuantificación o de las cantidades de obra, de las cantidades de materiales, del tiempo que vamos a necesitar para la ejecución de cada una de ellas. Esto, pues, previamente ese levantamiento técnico que ya hicimos en nuestra fase número 2 y que continuamos con esa cuantificación de cantidades de obra para poder después hacer el desarrollo del análisis de precios unitarios, donde nos va a permitir como tal identificar esos costos directos que tenemos por cada una de las actividades que conforman esa partida. En este momento estamos consolidando esa información en ese formato de presupuesto, donde vamos a obtener como tal ya el costo del proyecto que se está planteando. Posterior a eso, disculpen, podemos empezar a hacer nuestra programación de obra con base en la información previa que ya hemos recabado y utilizando el diagrama de Gantt como esa herramienta que nos va a permitir como tal llevar ese control para posteriormente hacer como ese abordaje o interactuar un poco con esos roles del supervisor de obra y del interventor. Ellos van a ser como los veedores de que todo ese proceso se dé de manera correcta. Ahora, el presupuesto de obra, denominado como un elemento fundamental dentro de esta fase, dentro de como un fundamento técnico, vamos a pensar que el presupuesto de obra, y de acuerdo un poco a lo que dice también uno de nuestros autores, que es Valderrama, significa cuantificar económicamente cada una de las actividades de trabajo para estimar como tal el valor total de la obra. Esto a partir, como les decía inicialmente, de la medición de cantidades y del análisis de los precios unitarios. Entonces, el presupuesto podríamos determinarlo como esa base económica del proyecto, ya que integra como tal todos los componentes constructivos. De acuerdo también con el Departamento Nacional de Planeación, podemos decir que el análisis de precios unitarios, o como lo hemos conocido también, APU, estandariza los costos, garantiza la transparencia, la uniformidad de la contratación. Entonces, el presupuesto como tal, digamos que de manera conclusiva podemos decir que un presupuesto bien elaborado permite planificar, permite controlar y justificar los costos reales de una obra. Entonces, si nos devolvemos un poco y pensamos en el ejemplo anterior, podríamos ver que la planificación técnica y financiera se combinan como tal
para lograr ese resultado que es eficiente. Ahora, permítanme un segundito. Listo, dentro de los componentes del presupuesto de la obra, podemos decir que tenemos 3 componentes que son básicos. El primero, como ya lo hemos hablado y como ya lo hemos visto, son los costos directos, en los que encontramos los materiales, la mano de obra, los equipos, el transporte. Adicionalmente encontramos los costos indirectos que los vamos a asociar con la administración, con los imprevistos y con las utilidades y vamos a reconocer como los A y U. Y vamos a encontrar un tercer elemento o componente que son los subtotales y los impuestos, que son el valor final del proyecto. Entonces, ejemplo, si vamos a construir un metro cuadrado, muro, que vamos a suponer que cuesta unos 50.000 pesos y el proyecto requiere como tal 40 metros cuadrados, el costo directo de este será 2 millones. Luego, si le vamos a sumar o si le vamos a agregar los IU y vamos a obtener como tal el presupuesto total. Con este ejemplo, que es sencillo, vamos a demostrar que cada partida como tal debe incluir todos los costos que se asocian para evitar como tal esos desequilibrios financieros. Ahora bien, llegando a uno de los puntos fuertes como tal de nuestra tarea 4, vamos a hablar del diagrama de Gantt dentro de la construcción. Este diagrama fue creado por Henry Gantt en 1917 y se reconoce como una herramienta que es esencial para la planificación de las tareas y de los tiempos dentro de una construcción. Retomando también nuestras referencias bibliográficas, encontramos a Cardoso, que nos dice que el diagrama de Gantt permite una visión global del proyecto, coordinando los tiempos, los recursos y anticipando, de ser posible, los retrasos o los cuellos de botella que podamos encontrar en ese proceso. También Guevara y Quirós nos dicen que el uso puede facilitar como tal esa relación entre el cronograma de obra, el presupuesto y el avance físico como tal de nuestra obra. Acá entonces vamos a ver cómo cada una de las actividades se representa en una barra horizontal que nos va a indicar la duración, la secuencia y la dependencia. En el ejemplo que nos vamos a revisar ahora va a ser el de el anexo que nos da como tal nuestro curso y en el que vamos entonces a revisar más adelantico, lo vamos a descargar y lo vamos a tratar de identificar de acuerdo a lo que ya hemos iniciado nuestro trabajo. Entonces, hablando de la estructura del diagrama de Gantt, vamos a entender que este se compone de 4 elementos básicos. El primero están las actividades, que se reconoce como las tareas específicas, como la excavación, la fundida, el armado, el encofrado. Todas estas actividades nosotros ya las empezamos a ver desde nuestra fase número 2, donde entendimos como tal cómo es ese proceso constructivo del proyecto que tenemos de referencia o del proyecto que tenemos de ejemplo. Importante aquí recordar que dentro de las indicaciones que se han dado para el desarrollo del curso, se ha indicado que debemos iniciar por la partida de los preliminares. Adicionalmente, importante que dentro de cada una de las partidas se logre evidenciar o se logren desarrollar mínimo 3 actividades de manera tal que tanto el presupuesto que estamos construyendo ahora como el diagrama de Gantt que vamos a construir al finalizar nuestro curso pueda ser robusto. Tenemos también dentro de los otros elementos la duración, que la duración básicamente es el tiempo estimado para cada actividad. Esto lo vamos a medir, si lo queremos decir de esta manera, lo vamos a interpretar en unidades de días o en unidades de semana. Esto ya dependiendo de la generalidad de nuestro proyecto. Generalmente lo podemos hacer en la unidad de días.
Tenemos también las dependencias, que las dependencias nos indican básicamente el orden lógico de cada una de las actividades. Entonces es importante retomar, posiblemente tengamos que devolvernos a la fase número 2 de nuestro curso, donde se les compartió en el foro una infografía que explicaba un poco cómo eran esas fases o qué actividades complementaban o correspondían a cada una de las partidas dentro del proyecto de construcción. Entonces, con eso nosotros vamos a pensar de una manera lógica, de una manera secuencial, qué actividades yo puedo realizar de forma simultánea, qué actividades necesariamente yo voy a realizar una vez que la actividad anterior haya finalizado. Y finalmente vamos a encontrar el otro elemento que son los responsables. Y los responsables pues son las personas que deben encargarse de la ejecución como tal de esas actividades, es el personal o son las cuadrillas o son los contratistas que están a cargo para la ejecución como tal de esa actividad. Entonces vamos a pensar en una obra pequeña, una obra de construcción pequeña, en donde por ejemplo la actividad de la excavación va a tardar de 1 a 3 días. Esto ya sabemos que también depende de la naturaleza de la obra, depende del lugar, del contexto, de la experiencia como tal que tenga nuestro equipo, nuestras cuadrillas. Vamos a pensar que la cimentación va a durar de 4 a 6 días, el levantamiento de los muros de 7 a 10 días y la cubierta de 11 a 14 días. En el momento de graficar como tal estos datos, vamos a observar que las actividades pueden hacerse de manera simultánea, y podemos entender que hay una dependencia de una actividad con la otra actividad. Ahora, dentro del desarrollo como tal de nuestra actividad, también nos habla de estos roles que son muy importantes y que asimismo como los otros elementos que nosotros hemos visto en el desarrollo del curso, son de gran importancia en el momento de la ejecución de un proyecto de construcción. Entonces, la supervisión y la interventoría son procesos que garantizan que la obra cumpla con los planos, perdón, con las especificaciones técnicas, con el presupuesto que ya fue aprobado. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nos explica como tal que ambos roles velan por esa correcta ejecución técnica, financiera y administrativa del contrato. Entonces, el supervisor es quien representa a la entidad contratante y controla como tal ese avance técnico y administrativo. Mientras que el interventor es una entidad o es un profesional externo que va a verificar que esos aspectos técnicos y financieros y va también a certificar los avances antes de hacer la autorización como tal de los pagos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en el desarrollo de nuestra tarea final nos está indicando la necesidad de determinar como tal estos roles. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Va a ser una vivienda, la construcción de una vivienda dentro del ejemplo. Entonces, un proyecto de vivienda pública, el supervisor municipal va a revisar los informes mensuales y va a verificar que los plazos del cronograma se cumplan. El interventor, que va a ser externo, por su parte va a ser quien inspeccione el material, quien revise el cronograma y certifique el avance antes de aprobar cada uno de los pagos o del pago parcial. De esta forma, ¿qué pasa? Se va a garantizar como tal la transparencia, la calidad, la sostenibilidad del proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sin estos roles, una obra de construcción que es buena podría desviarse fácilmente de lo que ya se ha planeado, de lo que ya se ha propuesto. A manera de conclusión, es importante recordar 3 ideas fundamentales. Primero, que el presupuesto de obra define cuánto cuesta construir, que el diagrama de Gantt organiza cuándo y cómo se va a construir,
que la supervisión y la interventoría como tal garantizan que se cumpla lo planificado con calidad y transparencia. Retomando un poco las ideas de los autores como Guevara y Quirós, y esto enfocándonos un poco a esa labor que ustedes como tecnólogos tienen, es importante tener que un tecnólogo que domina como tal estas herramientas no solo construye la estructura, sino que también es esa eficiencia, la confianza y la sostenibilidad para el desarrollo de un proyecto. En este orden de ideas, se abordan como tal los temas, digamos que más importantes y más relevantes dentro de la propuesta de la tarea número 4 del momento final del curso. Con esto quiero entonces, voy a permitirme compartir ahora la actividad para que revisemos y analicemos correctamente qué es lo que nos está pidiendo como tal nuestro curso. Entonces, entrando a nuestro entorno, ingresamos al momento final, la tarea que corresponde a la actividad diseño de herramientas y planificación, programación y control de obras. Vamos a acceder a la guía del curso. A ver qué pasa acá. A ver, dejo de compartir y descargo. Permítanme un momento que está cargando esta guía. Si yo la tengo acá descargada, más fácil. A ver, tarea 4. Listo, sí, porque el campus no me quiso funcionar. Entonces vamos a ver por este lado. Bueno, entonces, ¿qué nos dice como tal la guía para el desarrollo de nuestra actividad final? Esta actividad, como las anteriores, también es de tipo colaborativo y como está en el momento final, tiene una valoración de 125 puntos. Esta actividad tendrá como fecha de inicio el 25 de noviembre y finalizará el 8 de diciembre. Dentro del resultado de aprendizaje que se pretende para esta actividad, se supone que el estudiante deberá estar en la capacidad de desarrollar herramientas de planificación y programación de obras mediante el diseño del diagrama de Gantt y la identificación de los controles de obra. Entonces, en primer lugar, entender que la actividad no solamente consta del desarrollo del diagrama de Gantt. ¿Qué deben realizar? Primero, un texto de máximo 2 páginas y debe ser en inglés, que esté debidamente citado con base en los lineamientos de las normas APA en su 7ª edición, donde ustedes realicen como tal una explicación de la teoría del presupuesto de obra y de la teoría de Gantt. Importante, por favor, porque esta actividad, esta parte de la actividad, si bien se debe presentar como un avance individual dentro del foro, la idea es que ustedes puedan consolidar la información final, digamos que la compilación de todos los aportes del equipo en un solo documento que puedan entregar al final con el otro documento del diagrama de Gantt. Esta es la primera parte de la actividad. Segunda parte nos dice, mediante la elaboración de un diagrama de Gantt, evidenciar la organización de las distintas fases de una obra, estableciendo de manera clara las actividades, su duración, los recursos necesarios y los plazos de ejecución, logrando identificar las interdependencias entre tareas, así como realizar un seguimiento efectivo del avance del proyecto, mejorando la eficiencia en la programación y minimizando riesgos asociados al retraso o mal uso de los recursos. Este diagrama de Gantt o este ejercicio lo deben construir ustedes en el formato que está anexo en el curso. No deben inventarse ninguno, no deben trabajar en otro programa ni nada de eso. Debe ser bajo la misma plantilla que se ha organizado, ya sería como tal la última hoja de ese anexo. Como punto número 3, nos dice que hay que realizar un cuadro comparativo indicando las diferencias, semejanzas y funciones del interventor y supervisor de obra. Hay que responder en un texto de no más de una página la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplican los controles de supervisión e interventoría de un proyecto a proyectos reales?
Esto, si bien puede que ustedes tengan ya una experiencia previa, que ustedes tengan la respuesta, pero al igual que el punto número 1 de la actividad, esta información debe tener un soporte teórico. Me devuelvo un poquito al punto número 1. Este texto en inglés nos dice que debe tener los lineamientos de las normas APA 7. ¿Eso qué nos quiere decir? Que debemos citar correctamente los autores, que el texto debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. De igual manera, este punto número 3, donde vamos a dar respuesta a la pregunta, debe considerar esos mismos parámetros. Deben ustedes citar fuentes que sean reales, que sean verídicas. Finalmente nos dice, como punto número 4, que para el desarrollo de la actividad, cada grupo debe entregar un único informe ajustado a las normas APA 7, que debe contener una portada, una introducción, unos objetivos, recuerden que es un objetivo general de 3 a 4 objetivos específicos de la actividad, el desarrollo de la actividad que es la plantilla con los textos, el cuadro y las conclusiones en donde se genera una conclusión por integrante del grupo y las referencias bibliográficas. Acá pues les damos una información bibliográfica que les puede servir para el desarrollo de la actividad. Entonces, por favor, para que revisen este documento, para que tengan en cuenta los tiempos y puedan organizar. Ahora, vamos a ver si ya abrió para poder descargar la plantilla. Si no, entonces revisamos alguna que tenga yo acá. Listo. Entonces, estamos acá en nuestro entorno donde tenemos la información, tenemos nuestra guía, tenemos nuestros anexos. Voy a descargar la plantilla para que la podamos revisar. Entonces, permítanme terminar la descarga y ya la vemos. Entonces, bueno, nuevamente dentro de esta plantilla están todas las instrucciones para que ustedes entiendan cómo es el desarrollo. Y si ustedes han sido juiciosos, ay, se fue el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Listo. Creo que se fue el internet por un momentico. ¿Están viendo la plantilla? Sí, señora. Listo, vale. Entonces, como les mencionaba, gracias. Este documento tiene en su primera página las instrucciones, donde nos está diciendo cómo debemos desarrollar cada una de las hojas correspondiente a la actividad y nos permite como tal aquí registrar la participación de las personas que han construido el documento. Entonces, dentro de la fase 2 ya vimos el análisis de precios unitarios. En este momento, como fase número 3, estamos haciendo la construcción de nuestro presupuesto y finalmente vamos a revisar el diagrama de Gantt. Esta actividad es muy sencilla, este formato es muy sencillo. Este formato tiene una información muy básica y muy fácil de diligenciar. Ustedes pueden agregar acá más columnas de ser necesario. Aquí en la parte donde dice día actual, pues van a colocar la fecha en la que están realizando como tal esta herramienta. Y vamos a encontrar acá una columna que nos habla de la actividad. Vamos a encontrar otra que nos habla de la descripción, una que nos habla de la fecha de inicio de la actividad, otra de la fecha de finalización, otra que resume como tal los tiempos en los que yo voy a realizar la actividad o lo que se va a demorar en realizar la actividad, recordando también de lo que hablamos un poco ahorita en la explicación, enfocados en esos tiempos. ¿Cuánto me voy a gastar yo para realizar la actividad o cuánto se va a tardar el operario, bueno, la persona que la vaya a realizar? Y a continuación vamos a tener aquí estas fechas que son tentativas, ustedes las pueden modificar, les pueden cambiar el año, les pueden cambiar el mes, no hay problema. Pero acá es donde vamos a saber cuál va a ser el tiempo que se va a gastar la hora. ¿Qué vamos a ubicar en las filas? Aquí vamos a ubicar cada una de las actividades que se deben realizar para la ejecución de la obra.
Entonces, estas dos que están acá ya determinadas, que son a manera de ejemplo. Entonces, nos habla de la actividad, la primera actividad que es la evaluación de la ubicación del proyecto. En esta columna que nos dice descripción, vamos a tratar de detallar qué es lo que vamos a hacer como actividad. Para el ejemplo, vamos a suponer que esta actividad inició el 31 de diciembre del 2023 y que tendrá como fecha de finalización el 6 de enero del 2024. Esto quiere decir que me va a demorar 6 días. Aquí, como nosotros no estamos utilizando un software sofisticado ni una herramienta difícil, acá lo estamos haciendo un poco más manual, pues lo que vamos a hacer es en un colorcito o con una especie de achurado, o bueno, diferenciar de la manera que sea cada uno de estos días, que es como el calendario, con relación a los tiempos que se va a demorar la ejecución de esa obra. Lo mismo, la siguiente actividad, pues la elaboración y revisión de la documentación para la construcción. ¿Qué es lo importante que ustedes sí deben tener en cuenta en el momento de esta revisión? Saber cómo es la relación que tienen las actividades. Entonces aquí hablamos de la dependencia de cada una de las actividades. Si yo puedo realizar la actividad 1 a la par de la actividad número 2. Entonces con eso es que nosotros vamos a ir organizando las manchas de color para que nos dé como tal el ejercicio del diagrama de Gantt. Entonces hay que entender que hay diferentes tipos de relaciones. Hay unas actividades que yo puedo realizar de manera simultánea. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría decir que esta la puedo realizar de una manera simultánea. Entonces, por eso las barras pueden cruzarse, pueden, digamos que estar coloreadas, puede ser al mismo tiempo o durante la ejecución de la actividad, si es que yo también lo quiero de esa manera. Pero hay otras actividades que no me van a permitir hacer eso. Y en ese orden de ideas es donde yo tengo que revisar con mi equipo cuáles son esas, digamos que cómo me permite como tal esa actividad organizarse. Entonces, vamos a ver que la primera actividad puede que sea una actividad que no tenga actividades previas, o sea, que yo no necesite como tal asignar nada, entonces va a estar solita. Otras actividades puede ser como, por ejemplo, de una secuencia normal, que cuando ya utilicen ustedes un software como el de Project Libre, van a poder identificar como FS. ¿Eso qué quiere decir? Es, digamos que es la relación más frecuente y quiere decir que una actividad termina y la otra actividad inicia. Después podemos encontrar otro caso u otra relación que sea de simultaneidad donde las actividades pueden ejecutarse de forma paralela. Podemos encontrar otra relación que es cuando dos tareas deben finalizarse al mismo tiempo o digamos que otro tipo de relación que puede asociarse en el caso de actividades administrativas o de turnos de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando finaliza el turno del día e inicia el turno de la noche. Este tipo de actividades nosotros las vamos a determinar. Esto importante. Así como las actividades previas, es importante tener el conocimiento y esa lógica constructiva para saber cuáles son las relaciones. Entonces, esto, como les indico, es un ejercicio rápido, un ejercicio sencillo, es más como para poder y entender y esbozar como tal lo que es el diagrama de Gantt. Esto es como un abrebocas a lo que podría hacer, porque hay otros elementos, otros componentes que posiblemente ustedes los vayan a ver más adelante, pero en este punto es ese abrebocas para que podamos desarrollar. Hasta el momento, ¿hay alguna duda con relación al desarrollo de la actividad número 4? Dime, Jonathan. Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Tiene que ser en esos 15 días que está establecido en el formato? No, no, como te digo, ya ustedes se reúnen, ya ustedes lo hablan, las fechas las pueden cambiar, si te das cuenta,
están fechas desde el 2023, entonces ustedes lo pueden ajustar, ya sea a que el proyecto ya haya iniciado, por ejemplo, pueden poner fecha de inicio hoy o hacer la proyección a futuro, no hay problema. Ok, ok, eso lo entiendo, pero ¿tiene que durar 15 días la programación o lo podemos No, extender más? sí, lo pueden extender. Digamos que por eso les indicaba que ustedes pueden incluir más columnas. Ahí simplemente era como para tener la base, pero si ustedes consideran que el proyecto se extiende más tiempo, pueden incluirlas, no hay problema. Vale, profe, gracias. No, no tengo ninguna inquietud ni duda respecto a esta fase. Listo. Miller, ¿tienes alguna duda? No, no te escucho. Bueno, espero que no se va a revisar el chat. De pronto han escrito. Sí, señora, cuéntanos. ¿No puedes desactivar el micrófono? Si quieres, puedes escribir también. Espero que escribas. No, yo no te escucho. Te escuchas claro. ¿Tienes alguna duda en el desarrollo de la actividad final? No, no lo escucho. Bueno, listo. De todas maneras, les recuerdo que ustedes pueden, como tal, contactarme a través del canal de Teams. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, a través del foro también lo pueden hacer o a través del correo interno, del correo institucional. Eh, Generalmente intento responder lo más pronto posible. Y nada, los invito entonces a que finalicemos con esta fase número 3 y que iniciemos puntualmente con la fase número 4. Recuerden, acá voy a hacer como un paréntesis antes de finalizar la reunión. Recuerden la importancia de hacer sus aportes en el foro en los tiempos establecidos. Consideren que hay una resolución rectoral, que yo siempre les estoy recordando, que nos dice que faltando 2, 3 días para el cierre de la actividad, esos aportes no van a ser tenidos en cuenta. Entonces, es importante que ustedes organicen sus tiempos, organicen también esos encuentros entre el equipo para que puedan garantizar la correcta realización de las fases. Entonces, al igual que esta fase número 4 que acabé de explicar, la fase número 3 que estamos abordando ahorita, es importante que compilen el documento, un solo documento, unifiquen un solo documento y que lo puedan presentar en el entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, si no tenemos más dudas al respecto, yo les agradezco que se hayan conectado. Esto igual va a estar grabado, yo el día de mañana, ya cuando la grabación salga, se las voy a compartir en el canal de Teams y en el foro para que la puedan revisar y puedan tener frescos los conocimientos. Entonces, les agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias y voy a detener la grabación. Entonces, pendientes, por favor, de la programación de la última cita. Vale, profe, muchísimas gracias por su tiempo.